buen cantante, hace música. Yo estoy segura, es el número 1 en su categoría, ¿no? Además porque está buenísimo. Para mí es el Víctor Manuel de Cuba, ¿no? A mí me gusta, es afinado, tiene carisma, va por un camino bueno. Gardy va a ser uno de los cantantes que va a formar parte de los grandes cantantes de este país. Gardy nace el 13 de septiembre del año 1973 en la ciudad de Los Parques, la ciudad de Holguín, una ciudad muy linda, de una tradición cultural muy fuerte. Siempre me gustó cantar, mis padres recuerdo que me embullaban muchísimo, me empujaban a que cantara en la escuela, en actividades, festivales que se desarrollaban. Y recuerdo que me costaba un poco de trabajo porque era bastante tímido. Crecí con todo este interés por la música. Me fui arrimando a algunos círculos de pioneros, algunos músicos que yo me podía nutrir, que le podía preguntar qué realmente podía ser la música para mí, ¿no? Empecé a cantar en el Teatro Lírico de la provincia de Holguín. No tenía idea a las tantas cosas que me esperaban como artista. Compartir con tanta gente que tenía quizás una base más sólida que la mía. Compartir una docencia con mucha gente, con muchos maestros que me impresionaban cuando tenía que participar en cada clase. Defendí los primeros años de mi carrera, pero después me fui por otra vertiente de la música. Me fui hacia la música popular, porque siempre me gustó y creía que tenía condiciones para defenderla. Decido empezar solo mi carrera ya después de haber madurado mucho y haber chocado mucho con la calle, con la música, en conciertos en vivo. Después de haber participado con orquestas reconocidas, con artistas que quedarán para la historia de la música cubana, como Rolo Martínez, Pío Leiva, la grandísima Omar Portuondo, en festivales con Compay Segundo. Esa noche recuerdo que con mi orquesta alterné y canté con el Gran Combo de Puerto Rico. En uno de los carnavales de la ciudad de Panamá, para mí fue inolvidable. Empiezo a desarrollar mi propio trabajo con mi orquesta a partir del año 2000. Recuerdo que en la escuela reuní muchos músicos jóvenes con mucho talento, con deseos también de hacer un poco de música cubana. Y dije, bueno, creo que ya es hora de defender lo que quiero. Te lo dedico yo ahora. Manolito Simone y su trabajo. Coño, muy bueno, ¿sabes? Tiene los colores volados. Yo tengo el placer de estar aquí con uno de los grandísimos músicos cubanos que va a hacer historia de la música cubana. Tienes una chaqueta que estoy enamorado de esa chaqueta. Tengo como una chaqueta igual que esa. ¿Cuál chaqueta? La del último programa que salió. La negra. La negra. Que se ve el tejido. Lo que te tienes que ir conmigo para Panamá para hacer. ¿Para qué tengo que ir a agua? Pero si estamos ya por ir desde hace un montón de meses, pero siempre estamos igual, pero vamos a ir. Tienes la suerte que te puedo regalar, pero tú vas a hacerle y conozco gente de todo tipo, como es muy normal, que quizás como artista o tu música puede que no le guste. Y la gente es la que dice, son los jueces, son los mejores para juzgar cuándo gusta, cuándo no gusta, qué trabajo es bueno, cuál no es bueno. Eso, lo importante es que te lo digan para tú seguir trabajando y crecer. Si no te critican, no hay manera de tú poder
de tu poder rectificar qué estás haciendo mal o qué debes mejorar. Esto tiene que ver con lo que ya vengo realizando, pero ya quizás vengo más comercial, dentro de la misma línea mía siempre. Llama al callejero, lo que es eso. Bueno, eso que es un músico que ha llegado a la música popular cubana en el momento que realmente la música popular cubana necesitaba figuras jóvenes con una proyección internacional. A mí Gardy me recuerda a Víctor Manuel. Vaya, para mí es el Víctor Manuel de Cuba, ¿no? Muchas de estas figuras nuevas que aparecen o llegan a la cultura cubana llegan muchas veces con estilos que no tienen nada que ver con la música popular cubana. Sin embargo, Gardy llega con la música popular cubana, con la música bailable cubana, pero sin embargo con la imagen que actualmente funciona en el mundo, que puede adaptarse fácilmente a cualquier género de la música. Gardy pudiera ser un baladista, tiene la voz para eso y además tiene la imagen para eso. Sin embargo, hace música popular cubana. Así que para mí, como músico, es una gran adquisición que ha tenido la cultura cubana en los últimos tiempos. Gardy, antes de preguntarme por la orquesta, por lo que estoy haciendo, por lo que vamos a hacer, me pregunta, ¿y tu hija? ¿Y tu familia? ¿Y esto? Y siempre ha sido muy preocupado y me imagino que no solamente conmigo, con todos sus amigos, de la vinculación esta de su familia con uno, y todas estas cosas. Pienso que la amistad la tiene muy por encima que todas las cosas, ¿no? Y esto en un ser humano es algo importantísimo, ¿no? Porque hay algo que nos une al final a todos, ¿no? Y es la amistad precisamente. El ballet de Camagüey siempre compitió con el ballet nacional. Y por eso fue bueno. La Escuela de Viento de Camagüey. De saxofones. Cuidado, Candela. Candela, lo No es mejor de porque yo Cuba. sea de Camagüey. No, lo mejor de No es Cuba. porque sea de Camagüey. No, la Escuela de Viento de Camagüey lo mejor de Cuba. Pero realmente lo mejor de saxofonista. Seguro. El único saxofonista de Camagüey que fue malo y se retiró del saxofón fue Paquito. Ah, sí, Paquito, ¿verdad? ¿Verdad? Él se dio cuenta que era mejor como representante y dejó el saxofón. ¿De qué le empezó conexión a hacer cuando vivía allá en Habana del Este? Esa historia es buena. Nosotros lo seguíamos y hablábamos con él mucho. Él siempre fue seguidor de la música de Manuelito y me decía, coño, como me gusta esa orquesta, qué bien. Pero aparte de eso, Manuelito siempre decía, qué bien canta Gardy. Excelente cantante. Pero yo le estaba diciendo ahorita a ellos, Si yo de no que hubiera... hubo una época y que tú fuiste el que me aclaraste, que yo estaba oyendo a Gardy y no sabía que era Gardy. Y yo le digo a Paquito, oye, qué bien canta el cantante ese que canta el tema tal, y dice Paquito, oye, ese es Gardy, chico. Porque maduraste muy rápido. Te voy a decir una cosa, si yo no hubiese llegado a alcanzar los resultados que hasta hoy he alcanzado, yo con la única orquesta que me hubiera desvestido, compadre, es contigo. Incluso si me quedara algún día sin orquesta, porque la vida me dejara sin orquesta, creo que no va a ser nunca, pero si me dejara sin orquesta, yo quisiera cantar contigo. Bueno, eso puede ser si me regalan la chaqueta que utilizaste el otro día. Oye, ya, bueno. La chaqueta. Es un compromiso, ya, es un compromiso. Además, ya la gente te vio Cuba entera con la chaqueta esa. Ya, ¿para qué te vas a volver a poner? y te la ve. Oye, mi hermano, gracias, ¿viste? Fue un placer y un honor que hayan venido. Buenas tardes. Usted sabe, permítame una preguntita. ¿Usted sabe quién es Gardy, el cantante? Sí, cómo no. ¿Qué opinas de él? Es un mangón. No sé lo que puedo decirle. ¿Y te gusta lo que hace? Me encanta. Buenas tardes. ¿Usted conoce a Gardy? Sí, ¿Le gusta lo que hace? canta muy bien, me gusta lo que hace y canta muy bien. ¿Y cómo te gusta más? ¿Que cante salsa o que cante balada? Las baladas son muy bonitas y más para las personas que están enamorados. Estoy enamorado de muchachas, me gusta que cante balada. ¿Y la salsa? Es una música, como decir, que en Cuba se baila mucho, pero la balada es muy bonita. Y creo que en Cuba hay que desarrollar ese género que estaba perdido. Se puede compartir más con la salsa de Gardy y con la de la charanga. Es una salsa más lenta, una salsa más suave, como el que dice. Gracias. ¿Les gusta
gusta más a Gardy cantando salsa o cantando balada? Cantando salsa. Cantando salsa. Me gusta la voz que tiene. La primera vez que lo oí, pensé que no era ni de mí. ¿Conoces alguna canción? ¿Te sabes el título de alguna canción que le gusta? ¿Alguna canción? Sí, ¿te la puedo decir? Ni tan buena, ay, ¿cómo? Ni tan mala. Ay. Ni tan buena, ¿cómo? ¿Qué? Ni tan mala. Ahí nada más. Dale. Ay, mala que eres. ¿Qué? Mira, mala que eres. ¿Cómo era? Dale. Creo que Gardy tiene una enorme responsabilidad, entre otras cosas, porque yo pienso que es un poco que adelanta al futuro. ¿Desde qué punto de vista? O sea, Gardy yo lo veo como un sonero moderno, que por suerte ya empieza a retomar la costumbre de los soneros antiguos de que eran excelentes soneros, pero que además de eso cantaban bellísimos boleros y muy bien cantados. Ahora, ¿qué fue lo que distinguió siempre al sonero? Su enorme musicalidad. Y en este caso, Gardy tiene la responsabilidad de ser de los primeros que ya llegan a ese grado de cantante de música popular y llega con una educación musical, que yo creo que es una cosa muy importante. Muchos de los grandes cantantes nuestros a lo largo de la historia de la música cubana tienen defectos de nasalización, de impostación. Ya en Gardy vemos un muchacho que proviene de las escuelas, que proviene de la academia, que viene con una técnica musical, viene con una plasticidad en escena, con un poder de comunicación muy grande, y creo que él es uno de los mejores ejemplos que se puede poner en cuanto a inauguración de una nueva etapa, donde el talento, la tradición, la calle, la técnica de la escuela, de la alta academia, se conjunta con un repertorio fresco y una imagen muy viva que establece un gran poder de comunicación con el gran público en general, que creo que es a quien está destinada la obra de Gardy. Gardy es una persona muy especial. Digo muy especial porque independientemente de lo joven que es una persona que atrae a todo tipo de público. Yo soy un productor de programas de televisión y mayormente trabajo no tanto para los jóvenes. Sin embargo, con Gardy se da el fenómeno de que tanto jóvenes como personas ya no jóvenes disfrutan de la actuación de él. Creo que es un hombre muy versátil y sobre todo muy preocupado por su carrera. Su interpretación de las canciones, las baladas, los boleros que ha hecho lo acercan cada vez más a esta generación. Y por otra parte siempre está en la preferencia de los jóvenes porque está muy cerca de sus intereses, está muy cerca de la sonoridad que aspiran los jóvenes. Si mal no recuerdo, el primer productor que lo llamó a la televisión a trabajar fui yo. Es decir, estoy desde sus inicios en su carrera y realmente, ya te digo, ha sido un hombre muy profesional. Lo he confrontado con otras generaciones, lo he confrontado con otros artistas de diferentes voces femeninas, diferentes formatos, y él, por suerte para nosotros, ha aceptado y no ha tenido la más mínima duda de que puede ser una interpretación, digamos, con otro nombre muy popular también ya establecida, y él ha compartido con ellos. Es más, que ha estado hasta cerca, diría yo, de algunos elementos que lo unen hasta una interpretación hasta cierto punto más sinfónica. Bueno, yo tuve la oportunidad, déjame decir en primer lugar, que Gardy y su equipo de trabajo me hicieran llegar el material. Dentro de mi contenido de trabajo he estado oyéndolo una que otra vez. A mí me parece que está muy bien el trabajo desde el punto de vista del nivel de fusión que se ha creado dentro del disco. A mí me gusta, es afinado, tiene carisma, se maneja bien en las inspiraciones a nivel de lo que nosotros le llamamos los soneos, las inspiraciones. Me parece que tiene un gran futuro, es un muchacho muy joven, pero que va por un camino bueno. Mi consejo para Gardy es ese, que busque una línea de trabajo todavía más personal, donde pueda demostrar que es un buen cantante y que tiene nivel para estar metido en esto. En muchas partes y en distintas partes me han preguntado que qué tengo de diferente. No tengo nada de diferente. No tengo absolutamente nada de diferente.
me planteé una idea musical un buen día en la cual he sido muy disciplinado y defensor de lo que quiero ser y de lo que quiero seguir y desde el punto de vista masivo de la gente que son los que hablan y de muchos profesionales, de grandes artistas y de grandes músicos, me han dicho mantente en tu línea y eso me ha servido para fortalecer mis conceptos propios. No sé, cada cual tiene su manera de manifestar su música, sus pensamientos musicales, ideas, su corriente, su moda, su swing, pero el mío, para serte sincero, me ha funcionado. Y la crítica me ha llevado bien y pienso que si me salgo de ahí dejo de ser Gardy para la gente. Yo creo que este disco es un excelente disco, es una de las cosas que me llamó la atención, que en estos tiempos que la música anda tan loca, tan revuelta, que alguien como Gardy haya encontrado su camino y sea fiel a su proyecto, a lo que él cree. Eso tiene un valor increíble, independientemente de que estuve leyendo también las notas, estuve leyendo el elenco que se sumó a este disco de Gardy, que es un elenco realmente de primera, envidiable para cualquier persona que vaya a hacer un disco. Los arreglos son así magistrales, las letras de las canciones, la interpretación de él es genial. Pienso que es un disco que está muy bien balanceado, además, y que es un disco que está en el marco de la música actual, de lo que debe ser la música actual bailable en Cuba. Yo pienso que si no traiciona los principios que tiene como hasta ahora y no se deja influenciar por toda una serie de cosas que son pasajeras, Gardy va a ser uno de los cantantes que va a formar parte de los grandes cantantes de este país. Yo siento una gran admiración por él, por supuesto, porque es un cantante súper versátil que con su voz puede hacer lo que quiera. Estoy loca por escucharlo en un disco light, completamente de baladas. Yo estoy segura que es el número uno en su categoría, ¿no? En su peso, como bien se dice. Hay que seguir de cerca la carrera de este gran cantante que es Gardy Vázquez Suárez. Se lo aconsejo de verdad con todo mi corazón, con toda la honestidad del mundo. Es de lo mejor que ha dado este país en la música cubana y yo le deseo toda la mejor de la suerte. Él sabe que le tengo un gran aprecio, un cariño inmenso y de verdad, ojalá que la buena suerte siempre me lo acompañe y que lo lleve por el buen camino. Quiero palmas arriba todo el mundo. ¡Cha! ¡Cha! Canten conmigo, canten conmigo. No se trata de hacer un disco por hacer un disco. Me gusta hacer un disco cuando tengo muy bien pensado un repertorio y hacia dónde quiero dirigirme. Sobre todo porque la comercialización de la música es un poco difícil y el mercado actual es muy complicado. Sobre todo insertarse entre tantos artistas que tienen tanto talento, tantos cubanos, tanta nueva generación que viene muy bien. Sé que hay gente que todavía no se imagina cómo puede ser Gardy en vivo. Y justamente este disco es lo que tú querías justamente para eso. Para cubrir todo lo que la gente no se espera de Gardy. Es un disco que dentro de la música actual, de toda la nueva tecnología, de la nueva música y todos los ritmos de moda, trato de mantener bastante cercanía en la manera de decir, en la manera de ser exigente con los textos. Pero lo que tú querías también es un disco donde vuelco quizás un poco más el sabor de las orquestas cubanas, de lo que la gente quiere. Yo diría que en simples palabras es un disco mucho más comercial. Me pasé todo este tiempo ensayando todo el repertorio y pienso que fue una de las mejores cosas. Aunque también tuve músicos invitados que han grabado, bueno, la mayoría de los discos, de los últimos discos que han salido, grandísimos músicos como Andrés Cuayo, Alexander, el trompetista, Amauris Pérez, excelente trombonista, y el productor general del disco es una excelente persona sobre todas las cosas y un excelente músico e intérprete, Miguelito Núñez, al cual le agradezco toda su paciencia y todo su buen gusto también para saberme dar todos sus criterios en función de lo que yo puse en sus manos. Mira, a Gardy lo conozco prácticamente a través de mis hijas.
y de mi esposa. Cuando Gardy viene a proponerme este trabajo, es que lo conozco y después me entero, ¿no? Por la familia. Es Gardy. Y bueno, empiezo a conocer su música, los trabajos que había hecho anteriormente, con Germán Velasco, con una serie de músicos muy importantes. Bueno, me fui dando cuenta de lo capaz que era, de lo buen cantante, compositor inclusive. Y en el transcurso de nuestro trabajo hasta de lo arreglista que es. Me pareció una persona maravillosa, muy sencilla, de una nobleza grandiosa y digno de admirar. Mira, este disco, Gardy creo que andaba buscando un productor de ciertas cualidades, porque él quería lograr otro tipo de sonoridad, otro tipo de ambiente en su música. Que esa música que él hace, por ejemplo, que es bailable, que es la balada, que funcionara de otra manera, no de la manera que casi siempre se ve la música bailable, que es solamente para bailar. Pienso que él, en este caso, pensó un poco más en que se hicieran cosas, o que se hiciera este disco de una manera en que se quedara como tal, y que esa música bailable que hace, o esa balada que él canta, quedara en la gente, y ya te digo, sonóricamente, y que la gente se aprendiera esa canción y que la sintiera y que no pasara por ella, sino de que sí, que se sintiera. Espérate, Gardy hizo un disco que sí, que funciona y que me gusta y que siempre me va a gustar. El público se merece que tú seas respetuoso y sencillo. Pienso que ahí está la clave del éxito de un artista de cualquier tipo. Cuando tú trabajas para las masas, tienes que saberlas querer, tienes que incorporarlas a tu vida personal. Y no te puedes excluir quizás ni de una foto, que es el fenómeno más sencillo, ni de un autógrafo. No me gusta subestimar absolutamente a nadie. Considero que todas las personas tienen la condición de hacer algo por muy sencillo que lo hagan, pero hay veces que en la sencillez es donde está la grandeza del arte, ¿no?